Bienvenidos a su programa Observatorio Cultural, el podcast de UTV. El día de hoy nos encontramos, tenemos realmente el placer de encontrarnos con Arnulfo Ramírez. Él es historiador del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El día de hoy vamos a hablar de un héroe, de una leyenda, de un prócer, de Francisco Morazán. Vamos a tratar de escudriñar su historia, pero más que eso vamos a tratar de conocer su humanidad y un poquito de las curiosidades de él, de lo que vivió, de cómo nació, cómo llegó a convertirse en la leyenda y en el prócer que es. Bienvenido. Muchas gracias y gracias por invitarme. Para mí siempre es un gusto y es un honor poder compartir conocimientos y más que todo de este gran personaje, como usted lo hizo muy bien la introducción. No, muchas gracias por acompañarnos. Realmente es un honor para nosotros. Y para entrar directamente al tema, a mí me gustaría conocer, y para que todos conozcamos, ¿de dónde viene la familia de Francisco Morazán? Bien, realmente la familia de Morazán son italianos. Recordemos que y según estudios que se han hecho, pues venían de la zona de Roma, ¿no? Son romanos realmente. Y el apellido verdadero de Morazán es Morazani. Cuando llega a estas tierras, la gente usualmente cuando no podía pronunciar un nombre o un nombre era algo extranjero, entonces la gente lo iba como, vamos a decirlo entre comillas, lo castellanizaban. Entonces se le hacía más fácil decir Morazán. Entonces al final quedó como Morazán. Como ellos lo pronuncian, así queda. Y yo tengo entendido de que corríjame si me equivoco, obviamente, fue el abuelo de Morazán que llegó primero, creo que a Martinica, después vino por Trujillo y llegaron a Tegucigalpa porque él venía buscando, pues, me imagino que lo que todos los extranjeros buscaban en aquel entonces, que era oro, ¿verdad? Exactamente, incluso ellos se ubican, bueno, en esa época estaba en apogeo el tema de la explotación minera. Y se ubica en lo que es la zona de Yuscarán. Recordemos que en la época colonial, pues Yuscarán es parte de Real de Minas y que fue también explotado por los españoles y era como una apertura que había en la zona. Y por eso los primeros indicios que tenemos de la familia de Morazán vienen de la zona de Yuscarán. Incluso en Yuscarán, en el centro de Yuscarán, había una casa que era de sus abuelos y hay documentos históricos donde nos habla que en el documento aparece como que ellos tenían una servidumbre, o algunos llamarían un par de esclavos que elaboraban para ellos. Era muy usual en esa época de la gente, los mayordomos que trabajaban para estas personas que venían del extranjero. Y Morazán nace en Tegucigalpa. ¿Cómo fue la infancia de Morazán? ¿Cuántos hermanos tenía Morazán? Interesante, porque realmente en el caso de Morazán sabemos poco de sus hermanos. Morazán tenía 3 hermanos, que eran Cesaria Morazán, Benito Morazán y el nombre del siguiente, pero lo importante es que Cesaria y Benito Cesaria era monja y Benito era sacerdote. Porque en esa época ser parte del clero católico, por así decirlo, era como parte de el caché o a nivel social que la gente tenía, porque había que dar cierta cantidad de bienes a la iglesia para poder ser parte ya sea para aspirar para sacerdote o aspirar para monja. ¿Y se sabe el por qué Morazán no se fue por esa línea de convertirse en sacerdote? Pues realmente siempre Morazán, y según lo que hablan las fuentes históricas, fue una persona bastante inquieta, a tal punto que incluso recibió una especie de apodo o seudónimo, le decían el niño bonito de Tegucigalpa, ¿no? Recordemos que las acciones físicas de Morazán obviamente eran de todo un criollo, ¿no? Si era de descendencia italiana, se notaba la diferencia en la población, sobre todo que había en Tegucigalpa mestiza, una población de algunos mulatos por ahí, ¿verdad? Entonces había una diferencia. Entonces el caso de Morazán se nota la inquietud de él desde el principio, ¿no? Nunca tuvo esa inclinación o esa vocación para temas religiosos, aunque cabe destacar que él siempre iba a la iglesia, incluso cuando él... no sé por qué decían que Morazán era un hereje, ¿verdad? Porque Morazán, cuando se bautizó por la Iglesia Católica, se casó por la Iglesia Católica. Su mejor amigo era un sacerdote. Su hermana era monja. Su hermano era sacerdote.
Y vemos esa conexión que tiene Morazán con la iglesia, directa o indirectamente. Entonces, es claro, cabe destacar que una de las reformas que hizo Morazán en su gobierno fue la separación de los bienes de la iglesia, y eso le trajo grandes problemas a Morazán. Y ya vamos a llegar a eso, pero siguiendo con la infancia de Morazán, ¿cómo fue la educación de Francisco Morazán en aquella Tegucigalpa realmente limitada de acceso a una educación formal? Bien, la Tegucigalpa de ese entonces, recordemos que había venido saliendo de guerras civiles, entonces prácticamente la educación no era prioridad. De hecho, muchos de la época se iban sobre todo para Guatemala. En el caso de Tegucigalpa no había una tan sola escuela. Cuando llegan los sacerdotes religiosos a la iglesia de San Francisco, que es la iglesia más antigua de Tegucigalpa, y ahí tenemos había el famoso convento de San Diego, hoy se le conoce como el cuartel de San Francisco. Entonces en ese convento, pues los sacerdotes enseñaban algunas clases como gramática, aritmética, filosofía, y es ahí donde Morazán pues tiene sus primeras clases. En esa época los sacerdotes, por así decirlo, los profesores iban a la casa de los estudiantes o viceversa. Los estudiantes iban a la casa de los profesores, porque era pues prácticamente hacer autodidacta. Y ahí vemos un poco a Morazán cómo se va autoformando a tal punto que vemos sus relatos, vemos sus escritos y pareciera una persona que casi que tenía un doctorado por la forma como él redactaba, la forma como él pensaba, la forma como él lo decía. Sí, y también se tiene entendido, o sea, lo que se sabe es que su mentor fue don Dionisio de Herreras. Así es, porque don Dionisio de Herrera estaba casado con una tía de Morazán, entonces realmente era un tío político de Morazán. Claro, en ese entonces recordemos que Dionisio de Herrera, siendo primo hermano de Valle, ¿verdad? Su nombre completo era Dionisio de la Trinidad de Herrera Díaz del Valle. Okay. Bastante largo su nombre, que era muy común en la época, así como la esposa de Morazán, que se llamaba María Josefa Úrsula Francisca de la Santísima Trinidad Lastiri, viuda de Morazán. Sí. Entonces, es un Dionisio de Herrera quien realmente lo va como perfilando, lo va educando, y él tenía la biblioteca más completa de la Tegucigalpa, la Honduras de aquel entonces, ¿no? Y eso lo que hace en Morazán, se vuelve autodidacta porque está en medio de una gran cantidad de libros. Y ahorita, dos cosas. Una, la primera, ¿cuál es el nombre completo de Francisco Morazán? Que mucha gente desconoce, ¿no? Sí, Francisco Morazán. Realmente el nombre completo de Morazán es José Francisco Morazán Quesada. Okay. Ese es el nombre completo de Morazán. Usualmente, la tradición, o por lo menos en aquel entonces, siempre usaban el primer nombre el segundo nombre y el primer apellido. Era una no normativa, pero sí como una costumbre de la época. Ok, y ahora la segunda cosa. Don Dionisio Herrera, al tener la biblioteca más completa de esa época, se entiende entonces de que Francisco Morazán pasaba metido ahí la mayor parte del día, escudriñando libros y literalmente, como se dice vulgarmente, tragando letra, y él ahí es donde se convierte, bueno, ya es un autodidacta. Definitivamente, incluso Morazán, tenemos evidencia de que él hablaba francés, inglés, italiano y español, o sea que eso, y en forma autodidacta, ¿no? Él supo aprovechar ese espacio de la biblioteca a tal punto que incluso uno de los primeros puestos que Morazán ocupa en Tegucigalpa, el de escribano de León Vázquez. Era como León Vázquez era un abogado, entonces Morazán era el encargado de hacer los documentos, el abogado solo lo firmaba. Entonces ahí vemos o empezamos a ver esa forma de redacción de Morazán que tiene, que es muy, muy exquisita, muy legal y que pues transmite el mensaje que se desea. Y para esta época donde Morazán ya pues ya es un joven, ¿qué ha pasado o qué sabemos de su papá, de don Eusebio, de la mamá? ¿Qué sabemos de ellos? Pues realmente el papá murió antes que su madre, y su madre quedó prácticamente a cargo de Morazán. Se dice incluso que la mamá de Morazán era una persona muy enérgica. O sea, le tocó cuidar y educar a sus hijos, vamos a decirlo así, a temprana edad o sola. Y eso hace de alguna forma que Morazán sea un poco más... era inquieto, y imagino que fue un hijo para ella bastante
que tuvo que haberlo controlado, pero también se ve el respeto que tiene Morazán hacia su madre a tal punto que logra lo que su madre quería, pues ser un hombre de bien realmente. Ok, interesante realmente. Y bueno, ya sabemos que Morazán era autodidacta, eso ya lo tenemos claro, pero sabemos que Morazán también era estadista, era escritor, era pacifista, pero hay algo que yo no como que no encaja, ¿no? en la historia. Al ser pacifista, pero también era militar. ¿Cómo puede eso compaginar con lo pacifista? Pues? Y de hecho, antes de que me conteste esa pregunta, él también conocía el arte de las técnicas marítimas militares o las técnicas marítimas militares. ¿Cómo llega a tener ese conocimiento? Y por eso es importante la historia, porque nosotros los historiadores contextualizamos la historia. O sea, ¿cómo llega Morazán a ese momento? No fue de la noche a la mañana. Sí. Uno de los primeros puestos que Morazán ocupa, él es el asistente del último alcalde colonial en Tegucigalpa, que es Narciso Mayol. Okay. Y para ese entonces ya se están sonando los gritos de independencia. Morazán estaba de acuerdo con la independencia. Okay. Y también estaba en desacuerdo con la anexión de Centroamérica a México, porque el 15 de septiembre de 1821 tenemos la independencia, pero ya en enero de 1822 nos estamos anexando a México. Bueno, yo siempre digo por las buenas o por las malas, porque Agustín de Iturbide I, que era un emperador de México, empieza a presionar para que Centroamérica se una a México. O sea que hubo un tiempo que pertenecíamos a los estados de México. Okay. Entonces Morazán estaba en desacuerdo. Entonces ahí Morazán empieza a formar milicias para evitar esa anexión de Centroamérica a México, 1, y 2 también para promover la independencia. Y en Tegucigalpa se le nombra teniente. O sea, es cierto, okay, él nunca fue a ninguna escuela militar. Sí. Pero él se rodeó de personajes interesantes y académicos y que venían de academias militares. Por ejemplo, él a su ejército se le unió un francés que se llamaba Nicolas Roule. Nicolas Roule había luchado con las fuerzas de Napoleón Bonaparte, o sea que okay, su gente le había enseñado las estrategias. Entonces ahí comienza el tema militar de Francisco Morazán, que creo que más que un militar, como usted mismo lo comentaba, un pacifista, más que un militar creo que era un estratega realmente. Sí. Él podía planificar las batallas a tal punto que prácticamente toda la batalla la ganó. Y claro, pensando, y aparte de sus lecturas que él tenía, o sea, todo ese bagaje intelectual que él logró captar en ese entonces, le sirvió para eso. O sea, él fue reconocido como un estratega militar. Claro, se habla de General Morazán y que nunca fue una academia militar, pero es en base a lo que él va haciendo en el trayecto. Entonces prácticamente lo van ascendiendo, vamos a decirlo así. Claro. Los mismos generales, los mismos brigadieres, los mismos coroneles que sí eran de academia. Y ahorita que usted mencionó esto, ya vamos a llegar a la parte neurálgica del tema militar de Morazán, pero en este proceso, antes de la independencia de nuestro país, ¿cuáles fueron los trabajos que tuvo Morazán? O sea, ¿qué cosas hacía? ¿Cuáles eran las actividades que él realizaba para tener dinero, para vivir? Bueno, después de ser asistente de Narciso Mayol, él fue parte también de la alcaldía de Tegucigalpa, se hizo síndico de la alcaldía de Tegucigalpa. Okay. Incluso cuando llegan los documentos de independencia de Tegucigalpa, él, y aquí la pregunta que usted me decía anteriormente del padre, él y su papá firman el documento de que reciben el acta de independencia. Okay. Entonces, prácticamente él se mantuvo trabajando a niveles administrativos, como preparándose. Claro, para su gran, vamos a decirlo así, odisea, y que aparte de eso, una vez que se da la independencia, la Centroamérica de ese entonces se empieza como a replantear, y es allí cuando hay elecciones en Centroamérica, ¿no? O se crean lo que es las Provincias Unidas de Centroamérica, y con esto se elige un presidente, y cada estado elige un jefe de estado. Entonces, ahí comienza realmente lo más trascendental de Francisco Morazán, los puestos que él va ocupando. O sea, en 1821 nosotros, bueno, de una u otra forma tenemos la independencia. En 1822, pues... la anexión de Centroamérica a México. Pero realmente en 1823 tenemos realmente nuestra independencia como tal, como una Centroamérica
ya independiente realmente. Se le llama independencia absoluta, que realmente fue la verdadera, ¿no? 1 de julio de 1823, en la cual ahí se dice que Centroamérica está libre de cualquier potencia, tanto americana como europea. Entonces, de ahí se retoma realmente la verdadera independencia. Y es por eso que un año después, la Centroamérica de ese entonces se comienza a reorganizar y replantear y ahí es donde aparece, por ejemplo, se crea como una junta de gobierno provisional, donde aparece ya en escena José Cecilio del Valle, Tomás O'Haran y Manuel José Arce. Y ellos crean las condiciones para que hayan elecciones el siguiente año. Ok. Ya vamos a regresar con ese tema. Vamos a ir a una pausa cultural. Este es el podcast Observatorio Cultural de UTV. Regresamos en unos instantes. El día 11 de junio de 1797 nace en la ciudad de San Miguel de Tegucigalpa José Trinidad Reyes y Sevilla. El 20 de enero de 1815 sale de Tegucigalpa rumbo a la ciudad de León, Nicaragua. 4 años después, en 1819, entra como novicio al convento de los Recoletos de León en 1821. Se ordena subdiácono en el mismo convento. Regresa a Honduras en 1828. El 14 de julio de ese año, celebra su primera misa en Honduras, en la iglesia de la Concepción de Comayagüela. Se instala en Tegucigalpa, en el desocupado convento de Nuestra Señora de las Mercedes, que había de ser hasta su muerte su habitual vivienda, como escribió Ramón Rosa. Profesor de física y animador de todas las procesiones y festejos, fue el primer defensor de los derechos de la mujer y sobre todo de la importancia de que ellas se educaran. Reyes inició los estudios formales con un grupo de jóvenes, organizando una academia de estudios, y es en 1847 cuando hizo presente en Comayagua una solicitud ante don Juan Lindo. La respuesta del jefe de Estado fue positiva y la academia quedará convertida en universidad. Es así que en 1845, el 14 de diciembre, se instala la llamada Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, cuna de la Universidad Nacional de Honduras. En 1847 inaugura, presidiendo el acto con el jefe de Estado don Juan Lindo y el obispo Campoy Pérez, en la iglesia de San Francisco, la Universidad de Honduras. Desde este año, sin saberse la fecha exacta, organiza la primera biblioteca de Honduras, llamada Biblioteca de la Academia. Hace funcionar la primera imprenta, también llamada Imprenta de la Academia, que fue la traída por el general Francisco Morazán en 1829. El 20 de septiembre de 1855, José Trinidad Reyes murió a las 10 de la mañana, rodeado de sus discípulos y familiares. Sus restos están sepultados en el presbiterio de la iglesia parroquial, en el lado norte. Y regresamos a Observatorio Cultural, el podcast de UTV. Seguimos con este interesante tema. Seguimos hablando del prócer Francisco Morazán. Nos quedamos en la Constitución de 1824, cuando ya estamos preparándonos para las elecciones de 1825. ¿Qué pasa en estas elecciones de 1825? ¿Qué elementos se unen para elegir a los jefes de Estado de esa época? Bien, básicamente aquí son dos candidatos. El candidato es José Cecilio del Valle, de parte del Partido Conservador, y aparece el salvadoreño, ¿verdad?, que es Manuel de José de Arce, pero que... Eso es para presidente de Centroamérica. Exactamente, okay. Porque anteriormente había una junta de gobierno que ya estaba Valle, ¿no? Entonces ellos preparan las condiciones y comienzan las elecciones. En estas elecciones, con Manuel José Arce y José Cecilio del Valle, lo que sucede es, gana Valle. Sí. Pero el Congreso dice que tiene que ser por mayoría absoluta. Es que no les convenía porque Valle era del Partido Conservador y Manuel José Arce del Partido Liberal. Arce había luchado en la guerra de independencia y todo esto. Entonces al final le dicen que van a ir a una segunda ronda. Valle acepta, ¿no? Pero de repente aparece que ya el que va a ser presidente de Centroamérica, el primer presidente de Centroamérica va a ser Manuel José Arce. Entonces nos encontramos
en la primera elección de Centroamérica, en el primer fraude electoral, porque quien había ganado era Valle. Y a Valle le dijeron que le iba a ser vicepresidente. Obviamente Valle no iba a aceptar porque él había ganado, ¿no? Sí, entonces, claro. Ahí es cuando comienzan una serie de problemas que incluso el mismo Morazán, en uno de sus escritos, dice que una de las cosas más crueles que le han hecho a un ciudadano hondureño, en el caso de Valle, es haberle quitado su presidencia de Centroamérica. Entonces, al final Valle se desplaza y comienza Manuel José Arce a ser el primer presidente de Centroamérica. Pero, a su vez, cada país elige un jefe de Estado. Y aquí es donde Honduras aparece con don Dionisio Herrera Díaz del Valle. Que recordemos que eran primos hermanos. Entonces, al final, Arce empieza a emitir una serie de leyes que están en contra incluso hasta de la misma gente de su partido. Entonces, Dionisio Herrera no las acepta. Sí. Hasta el punto que se muestra en rebeldía. Y Dionisio Herrera también nombra, a su vez, a Morazán como secretario general. Ese es el primer puesto que ocupa Morazán de gran importancia. Prácticamente es el secretario de Estado, del primer jefe de Estado de Honduras. Y al final, pues, Arce se entera de que Herrera no lleva a cabo sus reglas. Entonces, Arce hace un atentado y manda a matar a Herrera, allá por Comayagua. Okay. No lo logra matar, pero lo lleva preso para Guatemala. Y algo raro es que lo lleva preso para su casa, ¿no? Es una prisión domiciliaria. Entonces Morazán queda prácticamente como presidente provisional o jefe de Estado provisional de Honduras. Pero Morazán no se queda con los brazos cruzados. Él empieza a crear lo que se llama el Ejército Aliado Protector de la Ley. ¿Y eso cuál es el objetivo? El objetivo es que él reúne hombres de toda Centroamérica, militares, ¿para qué? Para ir a Guatemala. ¿Verdad? Y esa es la misión de Morazán, y sacar de la prisión a don Dionisio Herrera y quitar del puesto a Manuel José Arce. Entonces, toda esa trayectoria lo va desarrollando en ese tiempo. Entonces, esa es la famosa quema de Comayagua, esa es la famosa toma de Comayagua, ¿verdad? Así es. Fue por un atentado que Manuel José Arce manda a matar a don Dionisio Herrera. Así es. Y Morazán va a rescatarlo, lo va a sacar de su propia casa y lo logra rescatar y lo trae ¿hacia dónde? Bueno, y antes de eso, como Morazán anda por toda Centroamérica. Sí. Pero ahí es donde aparece en escena una de las grandes batallas, que es la Batalla de la Trinidad, que fue el 11 de noviembre de 1827. Okay. Es como no es la primera batalla, porque la primera fue en la Maradiaga. Entonces, en todo este camino, Morazán se encuentra gente que lo va deteniendo, sobre todo el Ejército Federal. Por ejemplo, Justo Milla fue nombrado vicejefe de Estado de Honduras. Pero Justo Milla después se unió a las fuerzas de Manuel José Arce. Entonces, Justo Milla andaba como queriendo capturar a Morazán, pues, es decir, y en ese entonces, por así decirlo, en la actualidad, Morazán tenía orden de captura. Sí. Y aparte de eso, Morazán andaba con un salvoconducto para poder pasar, pero no lo respetaba, ¿no? Entonces Morazán va y, por ejemplo, llega a León en Nicaragua. La trayectoria es León en Nicaragua, después pasa por Choluteca, pasa después por Pespire, de Pespire va a la zona de La Venta, luego llega a lo que es Sabana Grande. Ahí había un cuartel instalado, no de Morazán, sino que de los que estaban apoyando a Morazán. Y es ahí donde se planifica la gran batalla de la Trinidad, que es el 11 de noviembre de 1827. Que Morazán no era el comandante, habían otros comandantes a cargo. Sí. Solo que ahí entra Morazán en escena porque ellos habían planificado una batalla. Pero Morazán, como era estratega, él presentó otra estrategia para poder ganar en esa batalla de la Trinidad. Ok, y ya que llegamos a esta batalla, traemos ya la batalla el rescate de don Dionisio Herrera. Traemos ya la batalla de la Maradiaga. Estamos preparando la batalla de la Trinidad. ¿Qué pasa cuando se rescata a don Dionisio Herrera? ¿Qué es lo que sucede? ¿A dónde se lo llevan? ¿Qué pasa después con el jefe de Estado? ¿Qué sucede? Bueno, a Manuel Morazán llega a Guatemala, ¿verdad? Se toma Guatemala, quita del poder a Manuel José Arce, saca de la prisión a don Dionisio Herrera y Morazán instala un presidente provisional en Guatemala. Ajá. Incluso ahí le habían ofrecido a Morazán para que él fuera, pero realmente él esperó para el siguiente año, porque para 1830 este presidente provisional convoca a elecciones. Claro. Y en estas elecciones los candidatos son Morazán y Valle.
Sí. Claro, Morazán viene de ganar varias batallas y visto como un héroe en Centroamérica, pero Valle también le abona que es una persona muy intelectual, miraba un poco más allá de Centroamérica, etc. Entonces, al final, en esta contienda electoral, quien gana es Morazán. Y incluso es interesante que Morazán respetaba mucho a Valle. Recordemos que era primo hermano de sus tíos políticos. Hay una relación ahí. Entonces Morazán le ofrece a Valle un puesto. Y Valle, muy respetuosamente y en forma diplomática, le dice que no acepta. Entonces, luego después, como son 4 años, Morazán estuvo de 1830 al 34, y el mismo Morazán convoca elecciones de nuevo para ser presidente de Centroamérica. Okay. Y los candidatos son, de nuevo, José Cecilio del Valle y Francisco Morazán. Pero en esta segunda elección, quien gana es Valle. Okay. Y entonces, en este caso, el problema es que cuando Valle viene a la toma de posesión, Valle se muere, le da un ataque del corazón, se dice. Entonces, al final logró ser presidente de Centroamérica, pero cuando fue a la toma de posesión, él muere. Y según la ley decía que quien había obtenido más votos después del que había ganado, quedaba como presidente. Entonces, al final fue Morazán. Entonces, en conclusión, Morazán es presidente de Centroamérica durante 8 años, de 1830 a 1838. Ahora sí, hablemos de la importancia de la Batalla de la Trinidad para Centroamérica. Esa batalla es importante en el sentido de que ahí se unen varias fuerzas militares, y aparte de eso es como la estrategia estrella de Francisco Morazán, porque él llega a la zona de Sabana Grande, donde estaba el cuartel de los que iban... el objetivo era de todos ellos es moverse hacia Guatemala. Ese era el objetivo, y en el camino ir recolectando hombres, ¿no? Militares. Entonces, cuando Justo Milla se da cuenta, Justo Milla, el que había sido vicejefe de Estado, se da cuenta que Morazán viene en camino. Ellos tenían vigías, tanto Morazán como, o sea, tanto los federales como los del grupo de Morazán. Tenían vigías, iban avisando. Entonces, Justo Milla sale de Tegucigalpa y luego él se va a instalar cerca de la zona de la Trinidad para, entre comillas, interceptar a Morazán. Y Morazán está al tanto porque le informan. De Morazán le dice a los que están planificando esta batalla que hay que hacer una estrategia, y esa estrategia es lo que se llama hoy día una estrategia en tridente. Es un ataque por el lado derecho, por flanco derecho, flanco izquierdo y en la parte central. O sea que es un ataque, lo que se le conoce hoy día como en tridente, casi una emboscada. Sí. Pero quien llega primero a la Trinidad, que es un cerro, un cerrito en la zona, sí, de ahí usted tiene una visión de casi 360 grados. Entonces, en una guerra, una batalla, quien está en la parte de arriba tiene el control de todo el que se mueve. Sí. Dice, y estas batallas eran casi enfrentamientos de cuerpo a cuerpo. Y tiene la ventaja del terreno. Exactamente. Entonces ahí Morazán planifica eso, pero Morazán no iba de frente, él iba por el flanco derecho. Entonces eran el coronel Pacheco, Remigio Díaz, los que andaban con Morazán. Entonces el primero ataca uno, después el otro lo acorrala, entonces lo van acorralando, y ¿qué hace Milla? Huye. Por eso ahí se llama el Cerro de Milla en la zona, porque él huyó y dejó un carruaje con armas, con mapas, o sea que eso era como armamento de guerra, ¿no? Y al final, pues, desde ahí nunca más se supo de Milla. Incluso se habla que él murió como que se suicidó, algo parecido. Nunca se volvió a saber. Entonces, esta batalla, lo interesante es que impulsa a Morazán como un estratega, y no solo es un triunfo de Honduras, es un triunfo de Centroamérica, porque va marcando los pasos de Morazán. 2 años después Morazán llega a Guatemala, y es cuando saca de la prisión a don Dionisio Herrera. Entonces es una batalla trascendental, por eso no es casual que esté en el billete de 5 lempiras para recordarlo, que la gente nunca tiene idea, pero sí es una batalla muy, pero muy importante, donde se hace una estrategia muy parecida a las que hacía Napoleón Bonaparte, ¿no? Sí, la verdad que es una historia realmente llena de que si nos la cuentan en una película, nosotros no la creeríamos, pues. Así o sea, es. Realmente, de hecho hay una película y se vive una cierta dosis de ficción, y a veces se puede parecer como inverosímil, pero realmente sí hay cosas que sí pasaron. Por ejemplo, se dice y se cuenta de los amores del prócer, pero se cuenta realmente con muy pocas. Pero ¿cuántos hijos tuvo Francisco Morazán? Bien, Morazán
Se casó a la edad de 33 años, que en aquella época ya estaba, como dicen, quedado, ¿no? Sí, ya estaba quedado. Con, de nuevo, el nombre largo de María Josefa Úrsula Francisca de la Santísima Trinidad Lastiri Lozano, viuda de Morazán. Sí. Se casa con ella y solo tiene una hija, que le ponen Adela, era Adela Morazán, que le decían Adelita Morazán. Adelita. Se le consideraba en el momento una de las mujeres más bellas de Honduras, y a la esposa de Morazán una de las mujeres más bellas de Centroamérica. Ella tenía dinero, ¿no? Es decir, ella incluso era viuda. Cuando se casó con Morazán era viuda de un español apellido Travieso. Entonces unen toda su capital y lo gastaron todo en esta guerra. Pero también tenemos registros que Morazán tenía otros hijos. Por ejemplo, tenía su hijo que era Francisco Morazán Moncada, que ese fue el que lo acompañó a Morazán en casi toda su trayectoria. Ese fue el que comenzó a hacer el testamento, que no logró terminarlo porque él lloraba, se dice, ¿verdad? Ya vamos a llegar ahí. Bueno. Vamos a llegar ahí. Entonces, al final, y tuvo otros hijos que no tienen el apellido de él porque las mujeres, pues, está saliendo embarazada y nunca le comunicaron a Morazán y ellas se casaron con otros hombres y le pusieron el apellido de los nuevos papás. También se dice, ¿verdad? Corríjame si me equivoco también, de que de la señora Josefa, ella tenía mucho dinero y la gente llegó a pensar y llegó a decir... Ella tenía 2 hijos antes. Sí, ella tenía hijos y se llegó a pensar y se llegó a decir de que Morazán abusaba del dinero de ella, de que realmente como que se lo quitó. Porque él utilizaba ese dinero para hacer sus campañas por Centroamérica. Y de hecho creo que él en sus escritos decía de que él agradecía a ella porque lo usaban realmente para la unificación de Centroamérica. Ella era la dueña, ¿verdad? De donde está Palmerola ahora, creo. Exacto. ¿Verdad? Esa era la tierra, ¿verdad? Todo el puerto que usted mira era una finca que ellos tenían. La finca era, ¿verdad? La hacienda se llamaba Jupuara. Sí. Y toda esa recta como allá era de ellos. Y realmente... Y ella lo heredó del señor Travieso, de su esposo anterior. Realmente Morazán, recordemos que el padre de Morazán se dedicaba mucho al tema era un comerciante. Por eso no es casual que Morazán, cuando él huía, aparecía en otro lado y decía, ¿y cómo es eso? Porque Morazán conocía diferentes rutas comerciales. Y porque el padre de Morazán tenía diferentes negocios en diferentes partes de Honduras y lo acompañaba Morazán acompañaba a su padre, y eso lo hace él una persona que conocía bien el territorio. Creo que eso es un arma de combate. Conocer bien el territorio es fundamental, y eso le pasaba el caso de Morazán. Sí tenía bienes, realmente Morazán era de una clase social alta a punto que él vivía en el centro de Tegucigalpa. Los que vivían en el centro de Tegucigalpa, igual como cualquier ciudad colonial, son los de alto poder económico, ¿no? de la clase alta. Claro, gran parte de su fortuna la empezó a gastar y luego continuó con la fortuna de doña María Josefa, y ahí vemos la importancia que adquiere doña María Josefa porque le apoya en esta lucha. O sea, que si Morazán es lo que es, también fue gracias al apoyo de su esposa, ¿no? Sí. Que lo acompañó hasta el último momento, realmente. Sí, y eso es importante destacar porque no solo Francisco Morazán se lo reconoce también, la historia también se lo reconoce, y eso hay que dejarlo claro y por sentado. También quisiera hablar de los estigmas que estaban alrededor de Francisco Morazán, que yo aquí traía, yo lo tengo a mí me impactó demasiado también porque habían ciertos estigmas de las personas que habían supersticiones con él, habían fanáticos religiosos, porque se decía que él ganaba todas sus batallas, que él nunca salía fatalmente herido, y a la gente se le metía en la cabeza, o había personas que decían de que él tenía pacto con, no sé, voy a decirlo así, con el lado oscuro, y entonces los fanáticos religiosos también tenían como ciertas cosas con él, con lo que usted mencionaba anteriormente, antes de la pausa. Él limitó muchas cosas de la iglesia y él les quitó muchos de los poderes que ellos tenían. También había mucha ignorancia de parte del pueblo en ese entonces ellos se creían muchas de las mentiras que les podían decir, y Morazán vivía con esos estigmas. ¿Qué se dice de esas cosas? Sí, realmente en el caso de Morazán, quien se encargó de eso fue la iglesia conservadora, porque también la iglesia estaba un tanto dividida, por así decirlo, en la iglesia liberal, ¿no? Los que apoyaban a Morazán. Como lo dije al principio, uno de los mejores amigos de Morazán era un sacerdote, ¿no? Y igual su hermano,
él tenía esas alianzas. Lo que pasa es que en ese entonces él pone a trabajar muchas tierras que estaban ociosas para la gente del pueblo en general. Y incluso se hablaba que era un hereje. En ese entonces había un personaje ahí que se llamaba Rafael Carrera, que era el presidente de Guatemala, y que él incluso era analfabeta y se firmaba Raca se firmaba. Era archienemigo de Morazán. Cuando Morazán llega y se toma Guatemala, lo expulsa y después viene como con 5,000 hombres. Entonces él se dedicó a eliminar todo el legado morazánico. Entonces él decía que él se vestía como el apóstol Santiago, que venía a liberar a Centroamérica de un hereje llamado Morazán. Entonces eso mantuvo esa campaña. Y con todo esto, pues Morazán trató de eliminar esa vamos a decirlo así, esa forma de verlo a él, y dando a conocer lo que él había hecho por las demás personas. Incluso en el gobierno de Morazán hubo una erupción del volcán Cusiguiña, y entonces los enemigos de Morazán dijeron que era un castigo divino porque Morazán era el presidente de Centroamérica. Es más, en la época de Morazán se dio la enfermedad del cólera, y Morazán empezó a limpiar las aguas, lo que se llamaría hoy día como un cerco epidemiológico, se le llama, ¿no? Y empiezan a limpiar las aguas, y los enemigos de Morazán dijeron que Morazán estaba echando veneno en el agua para que se murieran los indígenas y él quedarse con las tierras. Entonces ahí vemos ese tipo de cosas que se mal utilizaban en contra de Morazán. Y ahorita que toqué ese tema de realmente de los procesos gubernamentales, o sea, o de las cosas de gobierno que realmente él hizo, ¿cuáles fueron los resultados de gobierno que hizo Morazán y que todavía se mantienen en la actualidad? Yo sé que el caso de Morazán es interesante porque cada país retomó su legado, ¿no? Uh-huh. En el caso de El Salvador, retoma el proyecto económico. Hoy día El Salvador es uno de los países más avanzados en temas económicos, ¿no? Sí. Guatemala retoma el proyecto administrativo de Morazán, ¿no? La forma de administrar el gobierno. Sí. Costa Rica retoma el aspecto de la democracia, ¿no? Que es el país más estable en Centroamérica. Entonces, y Honduras y Nicaragua, nada. Entonces, sí. Son los primeros países que se separan de la federación. Es decir, la federación se separó oficialmente en 1839. Y los primeros países que se separan son Honduras y Nicaragua. Y si usted lo ve hoy día, son los países más subdesarrollados de Centroamérica, ¿no? Sí. Entonces, los ticos, los chapines y los guanacos tomaron el ejemplo de Morazán, ¿no? Por eso, incluso más los salvadoreños y Morazán eran muy queridos por ellos. ¿Cuándo se rompe oficialmente la Federación Centroamericana? 1839. Ya de ahí en adelante cada país empieza a elegir sus propios presidentes. Ya no hablamos de jefes de Estado, hablamos de presidentes. Y ya nadie quiere saber nada de nadie. Nada. Incluso el primer presidente de Honduras era Francisco Ferrera, ¿no? De allá por la zona de Cantarranas. Le decían el mulato, ¿no? Y este se dedicó en su gobierno a romper todo el legado morazánico. Luego después le siguió Juan Lindo, que fue el tiempo en el cual se fundó la universidad. Interesante porque él sí le apostó a la educación. Incluso Juan Lindo dijo que para que Honduras siguiera adelante, se pudiera levantar, teníamos que retomar otra vez la Federación Centroamericana. Algo raro porque era un presidente de tendencia conservadora. Bueno, tal vez él sí entendía realmente, claro. Él sí entendía realmente el proceso que se tenía que pasar. Fundó 2 universidades, nuestra universidad, sí, ¿verdad? En su gobierno, y la Universidad de El Salvador. Y ahorita que habla de fundación de universidades y todo, ¿cuál fue la escuela que fundó Francisco Morazán en Costa Rica? La escuela se llama San Luis Gonzaga. Esa es la única escuela que lo logró fundar. Y que hoy día es una de las mejores escuelas de Costa Rica, casi parece como una universidad, ¿no? Sus predios, búsquenla por ahí, y es una escuela que se ha ido manteniendo. Él tuvo esos proyectos acá, de hecho cuando él trae la famosa campaña de lo que se llamaban los monitores. Los monitores era el que le enseñaba a leer, el que sabía leer y escribir, le enseñaba al que no sabía. Él trae en principio lo que hoy día llamaríamos una campaña de alfabetización, ¿no? Entonces el Morazán lo trae. Morazán, como él había sufrido que no habían escuelas en su época, él deseaba fundar escuelas, a tal punto que él declara la educación laica, gratuita y obligatoria. Ahorita que usted dice eso, según lo que se cree, Morazán solo estudió 18 meses en toda su vida, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la universidad que Morazán asistió?
Morazán no asistió a ninguna universidad y de hecho en esa época estaba la de San Carlos, ¿verdad? Que Dionisio Herrera, Valle y todos estos personajes asistieron a esta universidad. Ajá. Porque recordemos que Morazán, debido a su inquietud y a su deseo de hacerlo mejor por la región, él se dedicó prácticamente a luchar por las libertades de su país y de Centroamérica. A mí me gustaría, ya para ir cerrando, ya vamos a llegar al punto central bueno, básicamente al final de la vida de nuestro prócer, pero me gustaría hablar de un personaje realmente importante para la vida de él, que fue con la persona que él murió, su mejor amigo, con el general Villaseñor. ¿Cómo se conocen? ¿De dónde surge esa amistad? ¿Y cuánto tiempo duró esa amistad? Bien, realmente Morazán ya con él viene de las primeras batallas. Incluso a Villaseñor le habían asignado en Costa Rica cuando él regresa del autoexilio, le regresa que detengan a Morazán, ¿no? Pero él más bien se une con las fuerzas de Morazán porque Morazán lo había dejado ahí para evitar que a él lo asesinaran, ¿no? Entonces su relación fue realmente una relación muy estrecha en cuanto a lo que fue el deseo de mantener alejado de las dictaduras a Centroamérica. Y ahorita que usted tocó ese tema, aquí, o sea, es impresionante realmente la historia y la vida de nuestros próceres y especialmente la de Francisco Morazán. Pero, ¿por qué él decide autoexiliarse? Buena pregunta, porque Morazán no es que lo manda al exilio, sino que él, cuando él decide autoexiliarse, él estaba en ese entonces como jefe de Estado de El Salvador. Entonces él renuncia porque dice que hay personas más jóvenes o personas que pueden hacer mejor esa labor. Entonces les da la oportunidad a los nuevos. Entonces él se va, él cree que o considera que la única forma de que el país o Centroamérica salga adelante es que él esté alejado un poco de todo este movimiento político. Entonces da como que abre el paso para que otros puedan ser parte del proyecto. Porque él está en contra de todo tipo de dictaduras. Exactamente. Entonces por eso es que en una de su autoexilio va a lo famoso David, Panamá, donde hace el famoso manifiesto de David, un documento casi de 40 y pico de páginas, donde él como que se expresa o se desahoga todo lo que a él hicieron durante todo su gobierno, ¿no? Entonces, es un documento, creo que debe ser como obligatorio para ser leído en escuelas, en universidades, en colegios, para conocer un poco más de Morazán, porque está hecho del puño y letra de Morazán. ¿Y cómo fue este proceso de la traición de Morazán? ¿Cómo llegamos a ese punto de que él fue traicionado, entregado y bueno, ya prácticamente pues a su fusilamiento? En Costa Rica había un dictador, se llamaba Braulio Carrillo. Entonces los liberales de Costa Rica y algunos conservadores llaman a Morazán para que quite del puesto a Braulio Carrillo. Entonces Morazán regresa, incluso había estado por Colombia, incluso ahí le habían ofrecido ministro de guerra que no aceptó y todo. Entonces él regresa y llega a Costa Rica, que es ahí por Alajuela, donde lo quiere detener Vicente Villaseñor, y más bien se unen las fuerzas de Morazán. Sí. Y luego llega Morazán a San José. Entonces en San José, apoyado por los liberales de Costa Rica, él logra quitar a Braulio Carrillo del puesto, pero no hay mucho derramamiento de sangre. Es más, Morazán siempre antes capitulaba, o sea, antes hablaba con los que iba a batallar para evitar muerte. Derramamiento. Exactamente. De sangre. Entonces él habló con Braulio Carrillo, entró a la oficina presidencial con Braulio Carrillo y le dijo, bueno, que tenía que moverse porque era un dictador, etcétera. Realmente no lo sabemos lo que él habló, no tenemos documentos que nos digan qué fue lo que él habló. Pero algo muy importante es que don Braulio Carrillo le dijo a Morazán, general, usted no sabe cómo son los ticos. Fue lo último que le dijo. O sea, traducción, lo iban a traicionar. Entonces es por eso que Morazán va a la casa de Pedro Mayorga, que era uno de sus mejores amigos, y la esposa le dice, no, y te van a agarrar, tenés orden de captura también acá. Me imagino yo, no estoy únicamente argumentando. Exactamente. Y entonces el caso de Morazán, pues él nunca se imaginó que Pedro Mayorga le iba a traicionar. Y su esposa le dijo, y de ahí lo llevaron preso. Lo llevaron para San José, y ahí fue donde le hicieron un supuesto juicio en el cual le declaran como traición a la patria, y había sido presidente de Costa Rica. Yo siempre digo que Costa Rica tiene una deuda con nosotros porque Morazán nunca le pagaron, ¿no?
Sí. Su esposa incluso fue, cuando fusilaron a Morazán, ella fue a cobrar ese tiempo que no le pagaron a Morazán y no le pagaron tampoco. Tienen esa deuda con Honduras, ¿no? Sí. Y bueno, cuando él está dentro, me imagino que una celda o no sé realmente dónde lo tenían, él empieza a dictar su testamento. Él Así se lo es. dicta a su hijo Francisco. Así es. ¿Por qué no se termina de escribir ese testamento? ¿Por qué no termina de escribirlo su hijo Francisco, ese testamento? Y él lo acompañó, su hijo Francisco lo acompañó en todas esas jornadas bélicas. Realmente él se relata que él estaba llorando. Él no podía seguir escribiendo. Entonces Morazán vino y agarró el lápiz y siguió escribiendo, ¿no? Y lo logró terminar. Claro, conocemos una parte del testamento y otra parte que es como un poco más privada, ¿no? Lo que conocemos usualmente. Y logró terminarlo, ¿no? Entonces eso es como de los últimos documentos que hizo Morazán. Incluso Morazán, cuando estaba por morir, le dijo a Vicente Villaseñor, las nuevas generaciones nos harán justicia, ¿verdad? Las que vienen. Sí. Porque él sabía lo que Morazán era un visionario, pues realmente sabía lo que iba a pasar más adelante, ¿no? Claro. Ese trayecto según lo que se sabe, eran de la celda donde él estaba al pabellón de fusilamiento, eran 6 cuadras. Sí. Ese trayecto, ¿cómo fue? Ese trayecto de esa celda a su muerte. ¿Cómo fue? Según lo que lo que se tiene entendido es su amigo prácticamente lo llevaban cargado, iba destruido, y Francisco Morazán él iba bien, un hombre firme, cabeza en alto. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que iba con esa firmeza y esa rectitud imponente realmente? Bueno, realmente Morazán ya lo tenía claro desde el principio, ¿no? La forma como lo iba a morir, o lo iban a asesinar en batalla o lo iban a fusilar, que era lo utilizado para ese entonces, el fusilamiento. Algo interesante es que de esa trayectoria que usted menciona hacia el paredón, los ticos escogieron un 15 de septiembre. Sí. Porque históricamente Centroamérica para un 15 de septiembre ha celebrado las fiestas patrias. Entonces ahí se reunieron a todo el pueblo, pues, una forma de dar una lección, un mensaje subliminal, ¿no? Claro. Si ustedes hacen algo en contra de nosotros, les va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces era como un fusilamiento totalmente público. A veces lo hacían privados, en cuarteles y todo, pero querían dar una lección. No solo iba Morazán, iban otros por ahí, ¿no? Sí. Algo interesante que cuando dan la orden de disparar, muchos de esos que disparaban contra Morazán habían luchado a favor de Morazán. Entonces era difícil para ellos, por eso vemos que en la primera ráfaga Morazán no muere, ¿no? No muere. Entonces él dijo que estaba vivo. Y nosotros tuvimos la oportunidad, hace un par de años atrás, fuimos a un congreso de historia a Costa Rica y conocimos a un doctor que presentó un trabajo, y lastimosamente no lo hemos visto publicado por ahí, un trabajo de las autopsias, que la primera autopsia científica que se hizo en Costa Rica fue la de Morazán. Interesante, ¿eh? Sí. Muy interesante. Y que tenía un gran agujero en el cráneo. O sea que ese fue el tiro de gracia, ¿verdad? Ok. Entonces, y la cuestión era, si Morazán murió en 1842, más o menos 6 años después lo llevaron para El Salvador. El problema era que como se respetaba el testamento, lo que él decía, que sus restos fueran llevados a El Salvador, había que hacer una autopsia para determinar si era Morazán, porque es que lo enterraban en una fosa común. Solo los encerraban, lo envolvían en una manta y los tiraban en la fosa común. Tenía que identificar a Morazán. Por eso se habla de que la primera autopsia científica, probablemente que se hizo en Costa Rica, fue la de Morazán. Y él muere acompañado, él muere con su amigo. ¿Qué le dice porque antes de eso, bueno, ese trayecto que él tiene para llegar al paredón de fusilamiento, se relata de que su hijo Francisco, de 15 años, que él... O sea, entiendo el sentimiento de padre que quiere que su hijo termine sus últimas palabras y está... No sé si está bien, no voy a decirlo. Yo tengo un hijo y no sé si yo... No sé. No. Pero se cuenta que él... su hijo se guindaba de sus piernas y él trataba de apartarlo y le era difícil quitarlo de sus piernas. Y que la gente veía eso y la gente lloraba.
De hecho, se cuenta también de que los soldados, al tenerlo de frente, lloraban y que él le ajustó la puntería a uno de los soldados porque eran los soldados, como usted bien decía, habían trabajado bajo su mando. Pero lo que me inquieta son las palabras que le dice él a su mejor amigo, lo abraza, le toca sus cabellos y le dice unas palabras. Sí. ¿Cuáles son estas palabras? Lo último que le dijo es, la posteridad nos hará justicia. La posteridad nos hará justicia. Así es. Y eso, como decir, va a ser una profecía prácticamente, ¿no? ¿Y usted cree que así ha sido? Sí, hasta el día de hoy seguimos hablando de Morazán. Es más, se han escrito tantos tomos, tantos libros de Morazán que todavía es un Morazán desconocido. Nos faltan algunos elementos más de conocer de Morazán, como usted planteaba en algunas preguntas, ¿no? Sí. Necesitamos saber un poco más de Morazán. Y lo importante de Morazán, que es como reconocido, es de los pocos reconocidos en toda Centroamérica, ¿no? Y igual hasta Sudamérica, hasta Colombia, que uno de sus mejores amigos era entonces el presidente de lo que era en aquel entonces en Colombia, ¿no? Sí. Y cabe destacar que Morazán, con todo ese legado que hace, hasta el día de hoy encontramos nombres de escuelas de Morazán, colegios de Morazán. Hay más de 200 escuelas con el nombre de Morazán. En El Salvador hay un departamento con el nombre de Morazán. Realmente hay avenidas, hay bulevares. Es un personaje muy reconocido. Pero si usted va a Costa Rica, el lugar donde fue fusilado, no hay ni siquiera una placa, no hay ni siquiera un mural donde relate esto. Claro, probablemente a los ticos no les conviene porque ellos fusilaron a su presidente, ¿no? Que era hondureño. Lo que sí es importante, yo tuve la oportunidad de ir a la casa presidencial de Costa Rica. Entonces vi toda la foto de los presidentes que ha tenido Costa Rica. Claro. Yo dije, solo falta que no esté Morazán acá, pero no, ahí estaba Morazán, claro. Ahí estaba. O sea que un hondureño fue presidente de este país y pues realmente tuvieron ellos ese gusto de tener a Morazán como presidente exclusivo, porque Morazán fue presidente de Centroamérica, de El Salvador, pero ya de un país como el caso de Costa Rica, y después de la federación fue algo grande para él. Y ya para ir terminando, que la verdad está súper interesante la plática, ya para ir terminando, ¿por qué Morazán decide que sus restos se vayan para El Salvador y no para la tierra que lo vio nacer? Pues Honduras era uno de los países que menos lo apoyaba realmente, lastimosamente, ¿no? Y un país que más lo apoyaba a Morazán era El Salvador. El Salvador realmente, no es que lo apoyaba a toda la población, pero sí había un apoyo bastante fuerte de parte de El Salvador. Incluso por eso él decidió que sus restos fueran llevados a El Salvador. Pero algo interesante, cuando lo llevan a El Salvador, 6 años después de que él muere, pues él murió el 15 de septiembre de 1842, de 50 años, 50 años, joven, ¿no? Estaba apoyón, diría mi abuelo. Sí, exacto. Cuando llega a El Salvador los restos, lo llevan en una urna. Sí. Y ahí llevan los huesos y toda la cuestión. Y lo llevan a El Salvador y al cementerio. Y resulta que algunos enemigos de Morazán, conservadores, fueron a ultrajar la tumba. Pero llegaron los del otro grupo a proteger la tumba, ¿no? O sea que aún el hombre muerto tenía sus enemigos. Hay un famoso libro que escribió Filander Díaz Chávez que se llama Pobre Morazán, pobre. Le pasaban unas cosas y él por confiado y todo. Pero después ese era un cementerio general. Hoy día se llama el Cementerio de los Ilustres, en El Salvador. Que por cierto, la cripta de Morazán es una de las más visitadas por propios y extraños. De hecho, la que llama la atención. Ese cementerio, para poderlo visitar, hay que hacer una petición. No está abierto al público en forma general. Un cementerio donde están enterrados los personajes más ilustres del Salvador. Y según tengo entendido, también está protegido, ¿verdad? Por la escuela militar. Pues realmente lo que se puso al final fue una placa donde aparece él con su esposa, que fue lo último que nos hizo fue el presidente Zelaya, ¿verdad? Y pues cada época, cada momento, la Casa Morazán es la que hace vamos a decirle sus honores a Morazán. Ok. Bueno, y como última pregunta, la verdad que esta sí la quería dejar de último. Yo quería saber por qué le decían Chico Ganzúa. Sí, y ese apodo se lo pusieron sus enemigos, ¿no? Era porque incluso sacaron la historia de que Morazán se metía con su caballo a la iglesia y le pegaba con las patas del caballo y abría, y el cura estaba dando la misa. Hay una serie de mitos, leyendas en torno a Morazán, pero Chico Ganzúa le decían porque como él emitió la ley de expropiar de los bienes a la iglesia, entonces muchos lo miraban como un robo, ¿no? Entonces sí, las tierras él se las expropió directamente.
Entonces que él las había robado y que había robado piezas religiosas y no, nada de eso. Realmente fue esa ley que le trajo problemas fuertes con la iglesia a Morazán, de ahí el término de Chico Ganzúa. E incluso hay una de las batallas que fue en El Salvador y un par de personajes que andaban con Morazán fueron a un pueblo, robaron y violaron a las mujeres y saquearon el lugar. Entonces que Morazán le reportaron eso, Morazán le hizo un juicio y lo fusiló también. Porque decía que en su ejército no andaban delincuentes ni criminales. Era un hombre honorable totalmente. Sí. O sea, un tipo que prefería dejarlos el poder de ser presidente para dejárselo a las nuevas generaciones. Así es. La verdad que pues fue un gusto compartir esta charla con usted. Es un honor realmente y aprender de sus conocimientos. La verdad que fue muy interesante. Estuvimos hoy con Arnulfo Ramírez. Él es parte del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esto fue Observatorio Cultural, el podcast de UTV. Hasta la próxima.